Ok, muy bien. Ok, pues nomás se puede decir, bueno, hola, gracias por ver otra vez Bruno Talks. Y pues estoy ahora con Jackie. Hola, yo soy Jackie y estoy aquí. No sé para dónde mirar. Aquí o allá. Ah, es que estas son para primer plano y aquella es un plano más abierto, un Ah, plano ok. donde nos cubre los dos. Ok. Pues en esta se supone que es la grabación principal. Pero si Ok. llega a salir algo mal de que el audio o el video salga mal, que ya me pasó con el audio, Ujú. tenemos el plan B. Ok, muy Pero bien. por cualquier cosa. Miro todo. No, pues si quieres, pues a mí, ¿qué es un Ok, podcast? ok. Pues sí, soy Jackie y aquí estoy. Sí, ¿de qué estamos hablando ahorita? Pues de varias cosas. Estábamos hablando de que estudiaste una maestría aquí eh, y Sí. así. No, pero Ah, después de esto, eh, ¿cómo se llama? El que te hizo el Fursuit, ¿no? sí. Bueno, estábamos hablando de las Dylan Heaven Creations. Que me comentabas que no se te venía a la mente quién eran. Sí, no, recordaba algo así como de. Ay, creo que son. O sea, recordaba algo, pero no me acordaba bien hasta que ya me explicaste, ¿no? Sí, que pues fueron unas chavas de, creo que Linares, Monterrey, por allá lejos. Que básicamente tomaron muchas comisiones de Fursuits y desaparecieron. Entonces básicamente estafaron a muchas personas. Rayos. Tengo entendido que ya volvió una de ellas y según parece que ya está entregando. Pero sí, por mucho tiempo se desaparecieron. Y te comentaba que a mí me entregaron nada más porque yo les dije, no, pues yo te voy a ir pagando conforme me vayas mandando avances. Y suena bien, ¿no? Pues está bien que pagar conforme los avances. Ajá, y ahora sí que pues les estuve chingue y chingue. ¿Puedo decir malas palabras? Pues yo digo que sí, mira, no sé, YouTube es el reglamento de YouTube, no sé qué Ok, diga, la neta no lo he leído, pero pues le doy como a todas las políticas de políticas, aceptar, no las leo, pero aceptar. ok. Les estuve insistiendo que me terminaran el Fursuit y ya, nada más. Por eso. Que de hecho fue bastante caótica el proceso de que ellos hicieran el Fursuit. Pero bueno, pues lo bueno es que a mí sí me lo entregaron, por lo menos, porque conozco muchos amigos a quienes no les entregaron. Sí, pinche escandalito, la neta. Sí Sí, sí. recuerdo eso. Sí, fue todo un tema en 2018. 2018 que, No manches, ya tiene tanto. sí, 3 años. Se desaparecieron como 2 años y medio. Yo la sentí como que fue el año pasado. No, ya tiene su tiempo. Sí, porque No, fue en 2019, ¿no? no, fue 2018. Fue Rayos. 2018 porque a mí me la entregaron 4 días antes de la de 2018. Y se supone que iban a entregar a muchas personas para esa convención en específico. ¿Cómo se llama? La Confuror, ¿verdad? En la que fue en el Hotel Lafayette. Ajá. Sí, no manches. Y fíjate, yo me enteré de eso no hace mucho. O sea, yo apenas me enteré de lo que pasó con estos Fursuit Makers. Pero hasta hace poco, porque literal yo entré como en 2019 en el fandom. Entonces no me enteré mucho tiempo después. Sí, sí, fue un tema bastante recurrente en ese momento. Y pues con justa razón, ¿no? Y Desafaron sí, a muchas personas. y aún sigue siendo recurrente. Sí, sí, pues es que no quieren que las personas caigan en eso de nuevo, por si No, pues hay que fuera a tener pasar. cuidado. Pero es que ese es el problema. Sí, ahora sí que lo que yo creo es basarse en la reputación del maker para tomar esa decisión, ¿no? Que bueno, también influyen otros factores, pero ahora sí que es como un mercado tan libre en donde, em, pues sí, Pues no es cualquiera una, puede entrar, ¿no? sí, no es una empresa ni nada por el estilo, son personas que están haciendo pursuits y vendiéndolas como un producto, entonces, ajá, la reputación es una herramienta para ver si sí o si no. Pero está bien, es que está bien difícil. Yo siento que sí está bien difícil saber quién es el bueno y quién es el Sí. malo porque pues, no conoces a nadie en Sí, ese es aspecto. complicado. Y de hecho, hace poquito, no voy a decir nombres de maker ni de amigo ni nada, pero tengo un amigo que comisionó una maker estadounidense muy popular, así tiene como 50,000 seguidores en Twitter. O sea, un maker de los grandotes, ¿no? Pero no manches, ¿a poco sí casó comisionar? Porque ya ves que está bien difícil Ajá, comisionar. no, a eso voy. Le dio un depósito del, creo que 30%, eran como $1,500, algo Yo te así. iba a preguntar, no manches, ¿cuánto dinero? Como 30,000 pesos. Hijo de su Entonces, madre. pues ya, ¿no? Eh, Eso fue hace como un año. Los makers le dijeron, te lo vamos a tener para tal convención.
Y mi amigo pues ya bien emocionado, ¿no? Dijo, ah, ok. Y pues ya, esperando a que le hicieran y demás. La empezaron hace como un mes, mes y medio. Y le mandaron un whip hace como 2 semanas. ¿Un qué? Work in progress. Un Ya, trabajo en ya. progreso. Ajá, entonces ya ve las fotos del trabajo en progreso que les mandó. Y el color de uno de los peluches no hacía match con el de su referencia. Entonces les dijo, oye, no es el mismo color. O sea, pero no el color, era el tono, así de que, por ejemplo, Era el más tono, oscuro. sí, sí, era el tono. O sea, era más o menos el mismo color, pero el tono sí era distinto. Era un rojizo medio saturado, el original, Ujú. y el que le mandaron era mucho más opaco. Lo Mm, suficiente para verse distinto. sí, como un, no sé, un tinto por allá, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues ya, ¿no? Básicamente fue una conversación de 2, 3 mails en donde estos makers decidieron que ya no iban a seguir con su curso. Ah, nomás por Porque, eso, qué delicado. ajá, porque dijeron, ah, no, pues es que mira, nosotros lo hicimos con este color y si lo quieres muy bien, si no, pues... Ay, pero no manches, avisen. No, eso Sí. no se vale. Y está muy culero porque, pues ahora sí que mi amigo está entre espada y pared, porque por un lado ellos se defienden con sus políticas y sus términos de servicio, de que dicen, ah, es que aceptaste nuestros términos de servicio cuando decidiste comisionarnos y que no sé qué, y en uno de sus términos de servicio, en una cláusula, especifica que su trabajo es una interpretación de la referencia. Ok, va. Claro, pero, a ver, entonces es muy ambiguo, ¿sabes? Y no es claro, entonces yo creo que eso se da a muchas digamos, reconstrucciones de los términos conforme necesiten ellos hacerlo para su favor. Entonces, eso es un gran problema porque uno se acerca a un maker grande que uno esperaría que son los más profesionales. Y se supone que son los que más exacto lo hacen, ¿no? Ajá. Y resulta que no, porque pues este fue algo que ha pasado. Un amigo mío que reitero, prefiero no decir su nombre por privacidad y todo. Pero, ajá, o sea, está muy feo que un maker, eh, ya sea chico o grande, pero, o sea, si es un maker grande, pues uno supondría que tiene mejor ética de trabajo, ¿no? Pero, pues no. Así que es complicado, es complicado. Y ahorita, pues, ahora sí que está, como te comenté, entre la espada y la pared, porque no sabes si pedir un reembolso o si seguir pidiendo que no le cancelen su fursuit. O sea, como va mejor un reembolso, sería. No Sí, sé. lo que Es lo que yo haría, no es un reembolso. el Porque no problema manches, es se incrementó. que en sus políticas especifican que el adelanto del 30% no es reembolsable. Entonces, muy complicado. Ah, pues entonces mejor que le envíen a pura, ¿cómo se llama? La base. Porque Ajá. Literalmente el pelaje. Eso sería, ajá. Ah, porque el pelaje no es tan caro, siendo sincero. O sea, sí, No. sí cuesta sus, no Y sé, 2,000 de, pesos la yarda aquí en México. O sea, sí, ya con todo impuestos. sí, y de hecho eso me lleva a un punto que lo que yo supongo, y de hecho esto lo platiqué con mi pareja porque mi pareja hace fursuits, lo que suponemos es que este maker tenía en stock ese peluche, de ese tono en específico. Entonces dijo, a huevo, lo uso en este fursuit, me ahorro no gastar en este peluche y pues ya no. Esa es una. La otra es que de plano no encontraron el tono. Ah, pero, o sea, avisa cuando pasa eso, mejor dice, oye, Sí, la y, chile y no el, y el encontramos el problema tono. es que lo mandaron así nomás, ¿sabes? O sea, sin confirmar que esos colores estaban bien. Entonces, pues sí, es complicado. Y ajá, eso solo es como un ejemplo para mostrar que, pues sí, hasta con makers grandes uno tiene que ser bastante em, precavido. Sí, no manches, porque por ejemplo yo cuando las últimas dos comisiones que hice, Ujú. que o sea, todo este año nada más he hecho dos y son el puro mini parcial. Sí le dije, oye, al chile puedo hacerlo así, más o menos esa es la forma que va a tomar, o sea, sí le voy a poner un poquito más por aquí, por acá, ¿no? Cambiarle esto de los ojos y literalmente estos son los únicos tonos que hay ahorita. Y pues
Y pues yo sí pedí Pero en ahí ese está momento bien pedí el porque 50%. trabajas con el cliente. Todo es muy claro. Le dices, Ujú, estos le son digo los eso. tonos que hay, ¿sabes? Exacto, le digo, pues estos son los tonos Ujú. que hay. De hecho, hasta le digo, mira, yo lo compro en tal lado. Si quieres tú. Otro tono de ahí. Ajá, otro tono de ahí, pues ahí velos. O Ujú. están esos tonos y le envío el catálogo de tonos. Ujú. Y nada más está disponible, pero ojo, si lo vas a querer, deposítame lo más rápido que puedas el 50%, porque pues es prácticamente lo que Vale. yo pido. El 50% para en ese momento pedir la tela, porque lo que le comenté es que hay muchas veces que en este mismo rato está, pero 2 o 3 días que me quieres ya depositar ya no está. Entonces, por eso les comento, antes de hacerme el depósito, déjame confirmarte que sí todavía hay los tonos del color y tono que quieres. Y una vez que te diga que sí están o que no están y están otros, pues ahí en ese mismo momento pues en ese mismo momento lo compro. Sí. O sea, pero yo no manches, yo sí les digo. Sí. Sí, por muy complicada que sea la logística de recibir dinero, hacer pedidos, etcétera, yo creo que la comunicación que uno tiene con entre maker y cliente es muy importante. De hecho, mi pareja es algo que hace muy bien, entonces yo creo que en parte sí su trabajo es muy, muy bueno, pero además la comunicación que tiene con sus clientes también es... La comunicación con el cliente. Sí, sí. Sí, o sea, los full suites los terminan en 2 meses, 3 meses, que es bastante rápido para un full suite. Y ajá, en todo el proceso de el making of es bastante comunicativo con el cliente. Y yo creo que eso es algo muy bueno que debería haber más. ¿Se dedica tiempo completo a eso o es como Sí, sí, medio? es tiempo completo. Ah, sí, está bien. En ese caso, pues sí está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, eso es lo que es la atención al cliente. Eso es lo más importante. Yo siento que más que el producto, o bueno, si vas a comprar un producto, el que sea, no importa. Ujú. Más que la calidad del producto, o sea, no solamente te fijes en la calidad del producto, también fíjate mucho en la atención al cliente. Sí. Ujú. Porque nos ha pasado a nosotros de que una vez compramos, bueno, de hecho nos recomendaban, oye, tal producto de tal marca es bueno. Lo compramos. Pinche atención al cliente. Culera, güey, Sí, culera. sí, sí. Yo he tenido experiencias similares con una compañía canadiense de no fursuits, eran más como qué stickers, qué playeras, qué whatever. El punto es, les hice un pedido como de $50 o algo así, entre stickers, pulseras, etcétera. Y total, me dieron una clave de rastreo, la clave de rastreo dejaba de ser vigente cuando el paquete salía de Canadá. Ujú. Entonces yo les pregunté, oigan, la clave de rastreo que me dieron solo sirve para, o sea, sirve hasta que sale de Canadá su Ujú. paquete. ¿Cómo, cómo sé cuándo va a llegar a mi casa? Y total que fue, me dieron un tiempo aproximado de entre 2 y 3 meses. Yo les Ujú. dije, ok, olvidé eso. Y a los 3 meses me acordé, hey, no me ha llegado este paquete. Entonces ya les hablé, les estuve mandando mensajes, no así exhaustivamente, pero sí como pues pidiendo Sí, una una vez respuesta. cada, no sé, Ajá, como dos, por tres días. como por una semana, fueron unos 3, 4 mensajes, ¿no? Total que, pues dije, no, pues no me están contestando. Entonces, literalmente lo que hice fue ya ir en otro plan. Les dije, oigan, ¿va a llegar mi paquete? ¿Sí o no? O denme o sea, ¿qué tengo que hacer, sabes? A lo mejor llegó a alguna paquetería y tengo que ir, o tengo que buscarlo en algún lado, o whatever. El punto es, no me contestaron. Entonces yo les dije, ok, pues si no me contestan voy a pedir un reembolso, porque afortunadamente hice el pedido por PayPal. Y total, para no hacerlo larga, PayPal me dio el reembolso. Ellos no me contestaron. Entonces sí, o sea, ahí es medio más complicado porque cuando se trata de un envío internacional, Sí, 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 por las fronteras puede, y todo eso. puede haber problemas en eso, ¿no? Ujú. Lo que sí veo que es como un patrón es que la comunicación al cliente fue pésima. Sí, Entonces, definitivamente, si pasa eso es pésima comunicación. sí. Sí, porque, o sea, uno esperaría pues una respuesta clara, ¿no? Sí. Y incluso en el reembolso dices, ok, no te llegó el paquete, a lo mejor ellos lo recibieron de vuelta. Ok, sí, ya recibimos el paquete de vuelta, ahí te va lo que pagaste y no te entregamos. Pero, Sí.
Eso es complicado. Así es complicado. Fíjate, hace tiempo, no hace mucho, hace unas, ¿qué serán? Unas 4 semanas me pasó algo similar, pero ahora con una lavadora. A mis papás se les descompuso la lavadora, entonces cuando le hablamos al técnico, pues, y el técnico la verdad nos dijo, es que la neta las cosas nuevas son muy desechables, entonces la lavadora que ustedes compraron hace 5 años, que literal para una lavadora no es mucho tiempo. Como es una lavadora nueva, o sea, de las de modelo nuevo, digámoslo así, pero ya tiene sus 5 años, pues la verdad le sale más caro repararla que comprar una nueva. Entonces mis papás fueron a comprar una lavadora nueva y la lavadora salió mala. O sea, literalmente cuando la tratamos de usar el primer día no sirvió. Entonces, pues les fuimos a reclamar a la tienda y me vendiste una lavadora que no sirve. Ya me atención al cliente de la lavadora. Porque nosotros no podemos hacerle el reembolso ni el cambio del producto hasta que el técnico de la marca de la lavadora no verifique pues que realmente no sirva. Pues ok, le hablamos a la marca. Eso fue como un viernes. Nos dije, no hay problema, el lunes van. Pues ya estuvimos ahí el lunes. No llega. Les hablamos, pues que el viernes. Y el viernes fue, no, es que hasta el martes de la siguiente semana. Y así nos tuvieron como 3 semanas. 3 semanas así. No, 2 semanas, casi 2 semanas. Ya iba para la 3ª semana. Y la neta, ya al último ya no nos contestaban para nada. No nos contestaban, llegaba a marcar el teléfono, subía el timbre y no contestaban. Y pues, no me gusta. Pero la verdad, cuando pasa estas cosas a una tienda, a una marca de lo que sea, les duele que en sus 5 comentarios que tienen en sus productos en redes sociales, alguien diga que es una porquería y les diga sus verdades. Y literalmente tuve que hacer eso, les empecé a reclamar en redes sociales, literal, eso fue un domingo no me acuerdo si fue un viernes o un sábado, que me dicen, no, pues es que ya es la 4ª vez y ya no nos contestan. A ver, déjame llamarles yo. Y con el teléfono, el mismo teléfono de mi mamá. No, pues no contestaba. Luego inmediatamente les llamé con mi teléfono. Y sí me contestan. Pues ¿sabes qué hice? ¿Sabes qué? Le dije, mira, necesito que me envíen al técnico el lunes. Ya esta es la última vez que les voy a decir de buena manera que me lo envíen. No, perdón, fue un miércoles eso. Llamo y no contestan. Y luego les llamo y les pido que el viernes vayan. Pues bueno, el viernes va. Nunca llegó. ¿Sabes qué? El sábado. Como las primeras 50 publicaciones. Literal mismo mensaje. Estos productos no vienen. No salen buenos. Compré una lavadora nueva. Nunca sirvió. Ya no me contestan en el teléfono. Y nomás me dicen que el técnico va a ir la siguiente semana. Y la siguiente semana. Y la siguiente semana. Lo único que están esperando es que la garantía de la tienda se termine. Porque ya le faltaba casi una semana para que se terminara la garantía de la tienda. Y no me quieren, y en tienda no me quieren hacer el cambio. Porque están esperando que el técnico vaya a declarar que la lavadora no sirve. Y lo único que están haciendo la marca es no enviar al técnico para que se termine la garantía. En las 50 publicaciones, 5 minutos después de terminar, ¡fum! Me llega un mensaje. Oye, ¿sabes qué? Discúlpanos. Te vamos a enviar te vamos a enviar al técnico. ¿Cuándo? No, pues que viene. Le dije, no, el lunes me lo vas a enviar o el martes yo me presento con Profeco en la tienda. Porque la tienda no me está haciendo la garantía válida y eso ya se pasa a problema a la tienda porque la tienda no me quiere hacer válida la garantía de la misma tienda. Pues dicho y hecho, el lunes no llegó el técnico. No les borré las publicaciones, o sea, todos los mensajes no se los borré, ni a la página de ellos, ni a la página de la tienda. Y el martes, llegué en la mañana, porque dije, ¿sabes qué? Me voy a esperar, voy a ir una última vez a la tienda directamente. Si no, pues les voy a Profeco, meto la demanda porque no me quieren hacer válida la garantía. Y ahora sí, ya con demanda en mano, me voy a presentar el miércoles a la tienda, ¿no? Al otro día, porque se supone que es rápido eso. Llegando a la tienda, pues soy fulano, tal vengo a traer la ya me ubicaron.
no hay problema, a ver, la trae y la tiene. Y dice, yo le dije, la tengo en la casa, ahorita se la traigo. No hay problema, se tráigala y se la cambiamos. Así funciona. Pero hasta que no les das una quemada de sus 5 mismas publicaciones, que se nota que son de sus mismos empleados, porque todas las otras publicaciones, el mismo nombre y exactamente el mismo texto, ¿no? De que un producto bueno, hasta que no haces eso, no te prestan atención. Y es como que son de las cosas que yo me he dado cuenta, así como Hacklife, Sí. de que funcionan cuando es algún tipo de producto que no te están haciendo caso y pues la verdad tú ya la hiciste todo lo que podías, todo lo que debías de hacer y si Claro. no te hacen caso, Sí. no es ilegal comentar, así que pues no queda de otra más que empezar a... Y no decirle a la gente de que, oye, ve mi publicación, de que comenta que está... No, la otra gente no tiene la culpa de que a mí me haya pasado, pero a la tienda sí, así que... Pues son de las cosas que yo una vez he hecho. No me gusta, odio hacer estas cosas, pero si no te dejan de otra, pues... Hay que recurrir a todos los medios posibles. Es el medio posible antes de ya pasarlo a algo legal. Porque la neta, hacerlo, a proceder legalmente, esa es la palabra que usan. No ustedes, voy a demandarles. Voy a proceder legalmente contra ustedes. Ahí como que ya se les cambia el chip de que, pues cualquiera dice, les voy a demandar. Pero ya cuando dicen proceder legalmente se oye como un poquito más rimbombante. Y ya como que si te hacen caso, ya te pelan. Sí. El problema ahí son los gastos de abogado y el tiempo. Sí, por eso te digo, es que literalmente el abogado y todo eso solamente sirve para una cosa, para llegar a un acuerdo. Y cuando no es visible y tu marca, aunque sea grande, no tiene muchos comentarios, un comentario de ese tipo, claro, destaca. Y eso hace que muchas personas tomen la decisión de ya no comprar esa misma marca. ¿Por qué? Porque en los comentarios pues va a salir este comentario cuando empiezas a investigar. Cuando metan el nombre en internet Sí. va a aparecer, van a aparecer los comentarios porque va a ser, como tiene muchas publicaciones eso, Sí. con el mismo nombre de la marca y lo que sea, aparecen más los comentarios. La cosa ahí, digo, volviendo al ejemplo de los makers, la diferencia entre una cosa y otra es que estas cosas son compañías. Y entre compañías, pues es raro que, o sea, sí se hablan, tienen sus acuerdos y demás, pero el estatus social que estas personas tienen, digamos que es punto y aparte de una sociedad o incluso un nicho social. Uh-huh. Entonces, esa es la diferencia, o sea, eso por un lado, ¿no? Ponlo en comparación a comisionar un maker que tiene una audiencia en un nicho, en una subcultura, en un sector de la sociedad muy específico. Sí. Entonces, cuando esta persona ya tiene cierto poder social, ya está posicionada en redes sociales, ya tiene cierta audiencia, te la piensas, porque por un lado, sí, puede que generes cierto ruido, y sí, puede que hasta cedan y te den lo que te tienen que dar. Pero el problema es que estas personas, digo, no tengo pruebas, ¿verdad? Pero tampoco me quedan dudas. Obviamente están conectadas entre sí y ya están en grupos que tienen poder dentro pues de ese, pues el furry fandom en específico. Entonces el problema ahí es, si tú les reclamas algo a esas personas, ok, en público, en redes sociales te van a contestar, perdón, esta no era nuestra intención, y te van a dar la solución que te tienen que dar. Pero ya en una reunión en persona o en sus grupos cerrados, obviamente van a hacer lo necesario para que no tengas, digamos, pues para que no tengas más beneficio, o sea, para que salgas perjudicado realmente, porque esa es una manera de tener control. ¿Por qué? Ponte por ejemplo, ¿no? Si yo me pusiera en ese lugar, X maker famoso no me entregó o me hizo algo feo, y yo voy a las redes sociales ahora sí que como dicen, funar a esta persona, y esta persona tiene poder social en cierta jerarquía, obviamente que va a usar ese poder para desquitar lo que le hiciste. Uh-huh. Entonces eso se vuelve un problema. Se vuelve, digamos, una manera de mantener a las personas inconformes en raya. Pero pues, ya viéndolo de una forma, una es esa y la otra es gente que de cualquier forma no te quiere volver a topar. O sea, si te hizo eso de que no te quiere devolver,
no te la quieres topar, ¿no? Claro. Entonces, Claro, que uno lo que yo, por lo menos yo hago para voltear esa situación es, el problema con las redes sociales es que todo es así, ¿sabes? es efímero, es rápido. Hace 2 semanas fulanito era el villano, hace una semana sutanito dijo X en X plataforma, hace 2 días este señor hizo tal, o sea, todo así, ¿sabes? Entonces, realmente nada permanece, todo se va en la cantidad inmensa de memes y tweets y publicaciones y demás, ¿no? Sí, se va muy rápido. Entonces, eso realmente no tiene tanto poder, o por lo menos no tanto como lo que pasa en persona. Lo que yo hago personalmente es, pues, ahora sí que aplicarlo en mi vida, ¿sabes? O sea, si una persona ya me quedó mal, pues ¿para qué mantener algo con esa persona si ya te quedó mal? Y no significa necesariamente que vas a buscar perjudicar a esa persona. Simplemente es tomar como las medidas necesarias para que no pase de nuevo y pues nada más. Yo creo que eso es lo más sano, porque ahora sí que de esa manera tú dejas a esa persona ir por su camino y tú te vas por el tuyo. Que claro, depende. En este caso, volviendo al tema del Fursuit, yo creo que sí se tendría que hacer algo para que por lo menos haya un acuerdo en donde uno como cliente no salga perdiendo. Porque... Sí, pues ahí es donde entra la atención al cliente, ¿no? El servicio de atención al cliente. Sí. Sí, pero pues estamos hablando de que literalmente hacer esto, de quemar a alguien en internet ya es como extremo, ¿no? Es como ya cuando lo demás falló. Claro, sí. Sí, pero pues o sea, no es como de, ay, alguien me dijo una grosería y empiezan a quemar. O sea, qué pinche Sí, gusto claro, hacer eso, ¿no? Claro, no hay necesidad. Claro, y que además ese tipo de publicaciones y comentarios son las que terminan desmeritando las publicaciones reales, porque si tú ves a una persona que constantemente se la pasa publicando o compartiendo este tipo de contenido en donde hablan mal de sutanito, critican a fulanito, Sí, tirar hate. whatever, es como que, o sea, si todo su feed es mierda, es como que nada destaca entre sí, ¿sabes? En cambio, si comparas eso en contraste a una persona que ahora sí que tiene valores, que no hace esas cosas, pero llega a la necesidad de hacerlo, eso tiene mucho más peso que la persona que constantemente lo hace. Sí, de hecho me he topado así con redes sociales de gente de que empieza a hablar mal de alguien. Sí. Y no me refiero a que hable mal, o, por ejemplo, pero nomás para que quede algo así como, claro, de que si es algo literalmente que es ilegal, denuncia. Porque, sí, o sea, no te quedes callado, o sea, denuncia y mete una denuncia por lo menos para que quede el historial de que quedó la denuncia, ¿no? Contra una persona, contra una compañía. Sí. Si es algo ilegal, pero si no es algo ilegal y todavía no quiere llegar a ese punto, pues yo digo que hablando entiende la gente, pero si no quieren hablar, pues no hay de otra. Es lo malo. Claro. No te dejan otra opción. Pero bueno, ya estamos hablando de un caso de que pues, es extremo, o sea, ni siquiera a mí me gustó hacerlo, pero no hubo de otra. O sea, lo único que seguía ya era para hacer acciones legales y mejor arreglemos, ¿no? Tú cumple tu palabra y ya. Pero pues, bueno, eso es otro. Bueno, y mejor pasamos a otro tema. Porque me interesaba, también vi que eras animador, ¿no? Sí. ¿Qué onda con esto? ¿Haces animación o qué onda? Sí, estudié animación de 2018 a 2020. No, 2017 finales a 2020 finales. Fueron 3 años. Espérate, primero. ¿Qué carrera estudiaste así? ¿Cómo se llama la carrera? Animación. Animación, pero ¿de qué es animación? Licenciatura en animación digital. ¿De qué trata? Básicamente son distintas técnicas, herramientas. Es como conocer todo el proceso que involucra hacer una película, ya sea largometraje, un cortometraje, algún spot publicitario, incluso campañas de marketing. Básicamente son todas esas herramientas en relación a CGI, que es pues imágenes producidas a computadora, ¿no? Y hay distintas maneras, está 2D, 3D, y dentro de esas dos ramas grandes
que se conectan entre sí a veces. También hay distintas cosas, distintos campos de aplicación específicos. Por ejemplo, está la industria, que todo entra dentro de la industria creativa, ¿no? Pero está la industria creativa de cine, la industria creativa de publicidad, la industria creativa de diseño, la industria creativa de videojuegos, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, en la licenciatura aprendí lo necesario para aplicar lo que es la animación en cualquiera de esas ramas. A ver, para el que no sabe, ¿cuál es la diferencia entre 2D y 3D en animación? Claro. 2D básicamente son las ilustraciones bidimensionales, ¿no? Ejemplo. Todas las pinturas, todas las pinturas del Renacimiento, etcétera. Caricaturas también, me imagino, ¿no? Entonces, sí, claro. Es, digamos, todo lo que está en una superficie bidimensional, que tiene altura y anchura, que es una imagen plana, eso es 2D, porque son 2 dimensiones. En cambio, cuando tienes altura y anchura, pero además le agregas profundidad, y eso ya no es solo un plano 2D, sino que ya tiene cierta profundidad y tú lo puedes, digamos, rotar dentro de la computadora, eso ya es 3D porque tiene 3 dimensiones. Entonces, un ejemplo muy claro, las películas de Disney tipo El Rey León, La Cenicienta, las películas de Cartoon Saloon, todo ese tipo de películas son 2D. En cambio, las películas como Toy Story, Cómo entrenar a tu dragón, Kung Fu Panda, me encanta Kung Fu Panda, me gusta Wish Dragon, etcétera, esas películas son 3D. Y entonces, esas son como las dos grandes vertientes de la animación. Pero está muy padre que se hablan entre sí, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? La licenciatura me enseñó lo necesario para aplicar en ambas cosas. Entonces, si, por un decir, en la película de Spider-Verse, por ejemplo, en técnica es 3D, son modelos tridimensionales, es animación 3D, etc. Pero digamos que todo el visual development y el look que tiene ya en pantalla, el estilo, tiene más cuestiones 2D que 3D. Entonces, digamos que ahí se están hablando estos dos grandes campos de la animación entre sí. Otro ejemplo, por ejemplo, el viceversa. En la película de Klaus, Klaus es animación 2D. Lo que pasa con Klaus es que tiene ciertos desarrollos tecnológicos. Tiene un mapa que se llama mapa normal, en donde básicamente es el mapa que indica cómo un objeto, cómo envuelve la luz a un objeto. Entonces, ese es un mapa originalmente que nació en un software 3D. Entonces, tomaron ese concepto del mapa normal y lo pusieron en animación 2D. Entonces, volvemos a lo mismo, se hablan entre sí. Y a mí eso se me hace muy padre porque la barrera que limita una cosa y otra cada vez es más difusa. Y eso abre a que las técnicas sean cada vez más innovadoras, que uno pueda ser más creativo y pues está muy padre, la verdad. Ahorita 2021 es uno de los momentos más interesantes para la industria de la animación. Y en CGI, porque CGI es animación por computadora, ¿no? Sí, es que, por ejemplo, la CGI, puede haber 2D CGI, puede haber 3D CGI, pero, por ejemplo, las películas de Disney que estaban dibujadas en celdas, en papel, eso no es CGI, eso es animación tradicional en papel. Sí, la más difícil, ¿no? Como que será un mes para hacer un minuto. Sí, es muy complicada. Entonces, eso no es CGI. En cambio, las películas tipo, volviendo al mismo ejemplo, ¿no? Klaus es CGI, porque aunque sea 2D, eso no significa que sea tradicional. Que así le dicen, pero le dicen nomás por identificar el estilo de animación, pero realmente es CGI. Gente, hablando de CGI, ayer, de hecho esta semana, ojalá me pagara Netflix, pero estamos igual, voy a decir.
En Netflix hay un documental, bueno, no es un documental, es como una especie de película documental, o sea, una combinación de cómo se hicieron las películas clásicas, ¿no? Entonces, una de esas creo que habla de esa, de la de Klaus. Pero la que más me gustó hasta ahorita es la de Jurassic Park. Porque ahí es donde hablan de lo que fue el CGI como algo pionero en aquel momento. Porque creo que la única película que habían hecho, no sé exactamente, pero creo que la única película que habían hecho con una gran calidad de CGI fue la de Terminator 2. Y entonces los mismos tipos que hicieron la parte de efectos especiales en Terminator 2 fueron los que hicieron al tiranosaurio. Entonces yo me quedé así, yo pensaba que toda la película, cuando hasta en ese momento que me di cuenta, yo pensaba que toda la película la habían hecho con animatrónicos. Y no, unas partes sí están hechas con animatrónicos y otras con CGI, pero lo hicieron tan excelente que no se nota. Sí, y eso es como la parte mágica. Añadir brillitos, ¿no? Sí, magia. Es la parte mágica de la animación en donde te la crees. Como si fuera magia. No lo cuestionas, simplemente lo ves y dices. Sí, parece muy real, ¿no? Es un dinosaurio. No mames, se lo va a comer. De hecho, algo que a mí me gusta mucho es. Cuando yo era niño, a mí me encantaban las caricaturas animadas tipo Looney Tunes, El Coyote y Correcaminos, los Warner Brothers, ¿no? Entonces, eso me encantaba. Y ya en mi adolescencia, películas como Cómo entrenar a tu dragón y Kung Fu Panda, igual me fascinaban. Pero no fue hasta que tenía como 16, 17 años que empecé a ver ese contenido de una manera más racional y crítica. Entonces, hasta ese punto, o sea, antes, los primeros 16 años de mi vida, para mí era magia. O sea, yo lo veía y decía, no mames, son animales que hablan. Pues está chido, sigue estando bastante realista. Y yo en ningún momento pensaba, pues alguien los va a tener que hacer, ¿no? O sea, a mí nunca se me pasó por la cabeza que alguien tenía que hacer eso. Entonces, a mí siempre me ha gustado el dibujo, pero yo no sabía que la animación existía como una carrera. Hasta que, pues eso, una amiga me dijo, tú deberías estudiar animación. Y yo así de, ¿qué es eso? Y ya me puse a ver, ¿no? Y fue así como un boom. Ajá, porque hice la conexión entre, pues obvio, o sea, eso alguien lo tiene que hacer. Entonces, esa es una parte muy bonita, porque es como magia, y es muy bonito. No, pues entonces así fue como encontraste, ¿no? De la vista nace, ¿cómo es, no? De la vista nace el amor, algo así dicho, ¿no? Sí. Para mí la animación son muchas cosas, o sea, hoy por hoy pues ya es mi estilo de vida y es mi trabajo. Uh-huh. Pero antes que eso también es una manera de expresión, una forma de expresión. Y yo sé que por lo menos a mí, a lo largo de mi vida, en los momentos, digamos, más difíciles, mis shows favoritos eran en gran parte lo que me motivaba a seguir haciendo las cosas. Entonces, una de las ideas que yo tuve, que igual no compartí porque no tenía que hacerlo, pero una idea que yo tenía para mí mismo es, si yo puedo hacer eso que los shows hicieron para mí en esos puntos de mi vida, si yo puedo hacer eso para alguien más, esa es mi meta. Y eso es de fondo mi motivación principal. Ajá. Y ya digamos que eso ya se desarrolla en otras cosas, ¿no? De que si aprendes X técnica, que si manejas tu tiempo, que si bla, bla, bla. Pero eso pues ya es cómo se hace. Pues ha chido la neta que te haya nacido la pasión de esa forma, ¿no? Por hacer eso. Sí. Oye, pero bueno, dentro de las preguntas que siempre me gusta hacer, porque es como de aclarar situaciones, ¿no? ¿Qué es, la primera pregunta, qué es lo que tú pensaste que era la carrera al principio y que después dijiste, es diferente a lo que yo pensaba? Okay. ¿Qué pasó en eso contigo? Ok, de hecho está muy padre esa pregunta porque... ¿Te están llamando? No. En esta USB fue la USB que yo di al inicio de mi carrera. Digamos que es el portafolio de mi examen de admisión.
Y en esta USB... ¿Te pidieron portafolio para el examen de admisión? Sí. Wow. En esta USB tengo un texto en el que escribí yo a mis 18, 19 años qué era lo que esperaba de la carrera. Y en lo que esperaba era básicamente aprender las herramientas necesarias para desarrollar productos animados de manera independiente o en estudio, de cualquiera de estas dos maneras. Pero sí, básicamente les dije, mis películas favoritas son tal, quiero poder hacer eso. Entonces, eso digamos que fue mi visión para entrar a esa carrera. Y sí es parte de, pero ya dentro de la carrera me di cuenta que esa es una visión no limitada, porque dentro de ese campo hay mucha variedad, pero esa visión digamos que está en túnel a ese campo específico, mientras que la industria es muchas otras cosas. Muy enorme, me imagino. Sí, sí, porque de hecho los últimos trabajos que he tenido han sido para spots publicitarios, han sido para gobierno, para eventos culturales y demás. Ay, pues qué cool, se escucha muy genial. Mañana voy a tener una entrevista para una agencia de publicidad. Oh, rayos, qué bueno que... Gracias por venir, que te dices el tiempo. Entonces, es como que todo eso no son películas, no son series de televisión, pero sigue siendo animación. Y yo creo que abrir mi mente y mi perspectiva a que tiene muchas otras aplicaciones que simplemente cortometrajes o largometrajes, pues te abre muchas oportunidades, porque por ejemplo ahorita yo tengo un trabajo en donde ahorita estoy animando para un cortometraje. No es estudiantil, es cortometraje ya más profesional. Ajá. ¿Verdad? Sí, entonces eso es parte de la visión que yo tenía en un inicio. Pero al mismo tiempo estoy desarrollando estas otras, digamos... otras áreas, ¿no? También. Aplicaciones, que yo no consideraba en un inicio. Entonces, sí, creo que está chido poder aplicarlo según sea necesario. Y algo que veo es que a veces las personas se concentran tanto en un área que dejan pasar otras oportunidades. Entonces, por ejemplo, yo tengo conocidos que veo que no han desarrollado sus capacidades porque están esperando que los contrate esa película animada o esa serie de televisión. Y la verdad es que, o sea, a lo mejor sí te van a contratar, pero la verdad es que puedes aprender mucho de otros proyectos. Por ejemplo, hace poquito yo tuve un proyecto para el gobierno y en ese proyecto usé After Effects para hacer animaciones. Y al inicio fue algo así súper cortito de 2 semanas. Entonces, en ese proyecto, perdón que nada más diga proyecto, pero no puedo decir nada por... Si es algo confidencial, sí. Nada más... Sí, es un proyecto. Hasta donde legalmente sea posible, sí. Pero no tanto como para llegar... Sí, claro, es un proyecto. Entonces... Es del gobierno, dijiste, ¿no? Sí. Okay. Entonces hice animaciones de After Effects. Y yo tuve clases de After Effects en la licenciatura. Y soy bueno en After Effects. Entonces empecé esa chamba con, digamos, cierto nivel de expertise en el programa. Y como fueron 2 semanas de estar sentado en After todo el día, literalmente yo sentí que se fue así. O sea, sentí que aprendí lo mismo que aprendí en la universidad, pero ya en un trabajo en 2 semanas. Sí, pues es que la neta, en una universidad que son... ¿De cuánto eran tus clases? ¿Unas 3 horas a la semana? Sí, si juntas las horas creo que es la misma cantidad de horas. Te iba a decir, es casi la misma cantidad de horas, porque son como 80 horas en total después de cada clase y sí. Aquí te aventaste las 80 horas en 2 semanas. En 2 semanas. Que además se vuelve exponencial, porque las conexiones cerebrales que vas haciendo y la memoria muscular se acumula lo hagas entre más cerrado el tiempo, más se acumula y más rápido aprendes. También te acuerdas de lo que hiciste hace ratito y de hace unas 3 semanas. Exactamente. Entonces, sí, se me hizo bien padre eso porque, fue un proyecto para gobierno, digno, bonito, estuvo chido, pero no es algo que yo me quiero dedicar a largo plazo, ¿sabes? Uh-huh. Pero lo que veo muy rescatable de esa experiencia es, ya hice esto y me dejó nivel de conocimiento. Exactamente, que ahora puedo aplicar
a los proyectos que sí quiero dedicarme por el resto de mi vida. Oye, súper, la neta, porque me imagino que eso también lo puedes meter dentro de tu portafolio. Obviamente cuando ya sea... Sí, cuando ya salga. Ya salga, porque me imagino que sí lo vamos a ver, ¿verdad? Sí, creo. Me dijeron que me iban a avisar cuando ya lo pudiera mostrar al público. Pero lo más seguro es que sí. Me dijeron, pues sí, básicamente eso, que estuviera a la espera de que ellos me avisaran para mostrar lo que hice. También, por ejemplo, hace como medio año trabajé en una película que se llama Night of the Living Dead en un estudio de animación aquí en Guadalajara que se llama Muy buena esa. Me gustó mucho la película. No Sí. te digo que me encantó porque yo soy más de la parte donde sí quiero que me digan la explicación de cómo iniciar. Pero está muy buena, me gustó. Van a hacer un remake animado. Bueno, hicimos un remake animado. Y lo que pasa es que por un tiempo yo no podía decir que yo participé en eso por el contrato de confidencialidad. Ahorita ya puedo decir que trabajé en esa película. Porque ya el estudio ya lo hizo público. Ujú. Y si el estudio lo hace público, pues ya uno asume que uno puede decir que como trabajó para ese estudio, trabajó para esa película. Tal vez no los secretos, pero sí puedes decir más general, ¿verdad? Lo que no puedo hacer ahorita es como tú dices, ¿no? La técnica, el proceso Ujú. y los shots que yo hice, o sea, ¿Qué partes hiciste? ajá, las partes que hice, todavía no las puedo mostrar porque no ha salido la película. Entonces tengo que esperar a que salga para mostrar lo que yo hice. Va a estar buena, la verdad. Va a estar buena. Lo que sí puedo mostrar son, creo que 2 o 3 shots, porque recuerdo que usaron varios que yo hice para el tráiler. Y como el tráiler ya salió, vuelvo a lo mismo, técnicamente ya está público. Entonces, como ya está público, ya lo puedo agarrar y decir, hey, miren, yo hice esto. Oye, me imagino que sí es de tener eso en LinkedIn, ¿verdad? Sí, claro. Sí, luego te mando solicitud. Sí, claro. LinkedIn es como el Facebook de corbata para el trabajo. Ujú. De hecho, sí, otra de las cosas muy importantes que yo veo es tener el LinkedIn siempre actualizado. Sí, yo también lo tengo, el profesional. Tengo dos. El profesional, el mío, el personal. Y uno para el podcast. Entonces, en el del podcast voy a subir nada más cosas relacionadas a Bruno Blue, porque Bruno Blue es un personaje. Sí. Entonces, nada más voy a subir cosas relacionadas a Bruno Blue, pero obviamente más de la parte del podcast, porque es lo más profesional. Claro, sí. De parte obviamente, y en mi perfil personal, pues ahí sí tengo muchas cosas. Uh-huh. Y sí he subido cosas que no son confidenciales, pero tampoco son tan públicas. O sea, son como de cosas de que no vamos a revelar cómo lo hacemos, pero sí vamos a decir que sí podemos decir que lo hacemos. Entonces, sí te entiendo perfectamente en esa parte. Sí, está padre. Pero, por ejemplo, una de las oportunidades que me dio haber trabajado en esa película es que, gracias a que estuve en ese proyecto, en ese estudio, bueno, además de que aprendí mucho, la verdad, mis supervisores me enseñaron mucho. Y la experiencia de simplemente mantener los estándares de una película es muy distinto a todo lo que yo había visto en la universidad, ¿no? No por desmeritarlo, sino porque es la realidad. Entonces, a partir de esa experiencia, me llegaron otras oportunidades. O sea, literalmente terminé y al mes ya tenía otra oferta en otro estudio. Entonces, no se terminó dando porque en ese momento yo estaba en la playa. Y no hice la prueba. Bueno, sí la hice, pero la verdad no la hice tan bien como la podía hacer. Y total que me dijeron, no, pues vamos a buscar algo con más experiencia. Y yo, bueno, entonces ya volví y dije, ok, necesito empleo. Y busqué, literalmente mandé solicitudes, ¿no? Uh-huh. Y sí, me hablaron y ya tengo otro trabajo, pero fue medida gracias a eso, a que tuve esa experiencia que pues, te da cierto currículum. After Effects, ¿verdad? Ajá. Y pues sí, se me hace bastante padre eso. Para el que no sabe qué es After Effects. After Effects es un programa de la línea de Adobe, es similar a Photoshop, pero After Effects básicamente es un software... Para los videos, ¿no? ¿Eh? Es para los videos, ¿no? After Effects. Sí. Bueno, entre otras cosas. Sí, es que tiene distintas aplicaciones, porque para edición de video está Premiere, ¿no? Entonces en After Effects no haces edición de video. En After Effects lo que haces son efectos especiales o VFX, motion graphics, pantallas de introducción, pantallas de outros, pantallas verdes, partículas, iluminación, corrección de color,
Ahora sí que como todo el área de postproducción, que no es montaje y edición, lo puedes hacer en After Effects. Entonces es un Photoshop, pero para movimiento. Sí. Pues nada más es la forma de definirlo. Sí. Y otra de las preguntas, porque te pregunté, ¿qué es lo que tú pensabas que era? ¿Qué es lo que la gente piensa que es? Porque ya es que siempre es bien diferente de que, ay... Depende. La gente más grande, cuando les digo que soy animador, antes solo les decía, soy animador. Y me decían, de fiestas. Y yo, sí, de fiestas. Sí, pasa mucho. Pero ya como vi que esa era la respuesta default de las personas de más de 40, 50 años, ya cuando me preguntan les decía, pues soy animador de series de televisión o películas o algo por el estilo, para que... Ya ubicaran más, ¿no? Ajá. O la respuesta más rápida es, como las películas de Disney, eso. Entonces, que digo, nunca he trabajado para Disney, ya quisiera, pero es la manera más rápida de explicarlo. Entonces, esas son las personas más grandes. Las personas de 30, 40 años, como que sí lo entienden, digo, no saben del tema, que está bien, como yo no sé de ingeniería agrónoma o algo así, ¿sabes? Es como que yo sé que pues, hacen cultivos o cosas por el estilo. Como dice un compañero, yo sé tanto de este tema como de maternidad de gallinas. Sí, es como que, o sea, sabes que existe, que ahí está, pero nada más, ¿no? Lo ubicas de nombre, pero... En cambio, las personas más jóvenes, o sea, las personas de mi edad, sí ubican luego que es la animación. De 30 para abajo, dijiste. Sí, 25, 20, incluso adolescentes. Los adolescentes ya están súper conectados a la creación de medios de contenido digital. Pues nacen ya con el teléfono en la mano. Sí, claro, o sea, ellos les dices, pues animan After Effects. Yo sé que es After Effects, ¿sabes? Y es como que, pues está chido. Pues tal vez es como yo, no sé manejarlo, pero sí sé más o menos que no se ubico. Sí, eso está padre. De hecho, hace poquito pregunté en mi prepa si ya había gente más interesada en la animación, porque en mi generación creo que éramos 2 personas o algo así, ¿sabes? Y sí, me da gusto ver que por lo menos ya hay como 10 personas interesadas en animación. Y eso está padre porque es una industria que va en crecimiento, que pues promete mucho para las personas que apenas quieren entrar. Oye, te quiero preguntar algo un poquito más personal, porque sé que esto ya lo vas a ubicar, ahorita que te digo. Pero es un tema que es muy sensible en cuanto a credibilidad. ¿Qué onda con los deepfakes? Mira, uno que hace CGI y ya está acostumbrado a ver renders 3D. A ver, nomás como para empezar, deepfakes, para el que no sabe, deepfake es literalmente cambiar el rostro de una persona por el de otra persona. Por ejemplo, imaginen, no sé, cualquier serie de televisión, ¿no? Imagínense cualquier serie de televisión. Es más, imaginemos algo un poquito más polémico. Imaginemos un actor porno que hace un video, no sé, muy pasado de lanza y le ponen la cara del presidente que se tenga ahorita a la mente. Eso es un deepfake. Sí. Y entonces literalmente hacen que la cara con los gestos y todo de la persona del video tenga la cara de otra persona. Entonces es muy común que gente muy, digamos, muy conocida, muy popular, les hagan deepfakes porque muestran mucho realismo, ¿no? O sea, muestran muchas caras. Sí. ¿Qué onda con eso? Para una persona que está acostumbrada a ver ese tipo de renders, lo identificas, yo quiero creer la mayoría de las veces. Ya me ha tocado que veo videos virales en Facebook y se nota, no, eso es VFX, o sea, eso no es real, eso es CGI. Pero ves el video y tiene 80,000 compartidos. Entonces, las personas las personas que no estudiaron animación o que no están involucradas en el tema, pues es fácil que lo pases por alto. Entonces es complicado ese tema. Y ahí ya estamos pasando más bien como a las responsabilidades morales de una persona que tiene esa capacidad, porque ya estamos hablando de que si puedes hacer eso, puedes hacer
puedes cambiar la percepción de las personas con respecto a alguien. Y eso si cae en manos de alguien que tiene malas motivaciones o que está manipulada por alguien que tiene intereses de fondo, es peligroso. Es peligroso porque es igual a la manipulación mediática. Si manipulas los medios, manipulas las opiniones. Y las opiniones es lo que últimamente hace que las personas tomen acción en cosas. Entonces, eso es peligroso. De hecho, en la toma de protesta, te recitan eso. Te recitan que no vas a usar los conocimientos que aprendiste para un fin negativo. Había también juramento hipocrático, ¿no? Juramento Sí. hipocrático. Sí. Ahí viene eso. Sí. Sí, la toma de protesta. Sí, fíjate qué bueno que tocamos este tema porque sí, a mí se me hace... Creo que es la herramienta más peligrosa. Lo que yo creo es que uno no puede... Uno tiene que generar su propio juicio. Existe todo tipo de información en internet. Existe información real, existe información a medias y existe información manipulada. Entonces uno tiene que generar su propio criterio, que de hecho se conecta con lo que estábamos hablando de hace rato, ¿no? Sí. Si ves una acusación fuerte, uno tiene que ser crítico para juzgar esa acusación, porque no puedes simplemente creer todo lo que ves. De hecho, hay varias herramientas que quiero recomendar. Uno se llama Nada es Privado, es un documental de Netflix, que básicamente, no sé si lo conoces. Sí, pero creo que lo conozco con otro nombre. El dilema de las redes sociales. Con ese nombre lo conozco yo. El dilema de las redes sociales. Son dos distintos, pero van de lo mismo. Pero sí, esos dos hablan de cómo las redes sociales te manipulan y cómo existe manipulación mediática, cómo cambian tus hábitos, literalmente, porque los hábitos del sueño, los hábitos alimenticios, incluso en el otro extremo, los hábitos de qué tipo de ejercicio haces, eso tiene un cliente. Y si ese cliente tiene datos, tiene acceso a información tuya y tiene la manera de influir sobre ti por medio de lo que ves en redes sociales, esto que ves en la pantalla va a modificar la forma que piensas. Y la forma que piensas, volvemos a lo mismo, determina lo que haces en persona. Entonces, si poco a poco te va manipulando y te va moldeando de manera en que ya te plantó una idea de que tienes que verte de cierta manera, que ir a tal lugar es darte estatus social, que tener ciertos hábitos son equivalentes a ser tal, vas a decir, puta, güey, tengo que ir al gimnasio, o tengo que comprar suplementos alimenticios, o tengo que ir al CrossFit, sí. O incluso yo hago MMA. Yo no consumo contenido de MMA. Yo veo las peleas y hasta ahí. Pero estuve en un grupo de MMA. No, pésimo, terrible. Dije, no necesito esto. Yo simplemente voy a hacer el deporte y ya está ahí. Entonces, es peligroso. Y bueno, volviendo a las herramientas, esos dos documentales de Nada es Privado y El Dilema de las Redes Sociales son buena forma de empezar a ser más crítico en cómo uno usa las redes sociales. También te quiero recomendar, bueno, a ti y a todos los demás, existe un señor que se llama Migala, no sé si lo conozcas. No, creo que no. Bueno, Migala tiene un video que se llama Cómo te manipulan las redes sociales. Es un video cortito, 20 minutos, que te explica, básicamente son esos dos documentales resumidos en 20 minutos. Es muy buen video. Y bueno, hay muchos otros pensadores que igual comparten contenido similar en sus plataformas, pero yo creo que con esas tres cosas es suficiente para ser más crítico con lo que uno consume en internet. Sí, nomás para como un pequeñito extra. No son documentales aburridos, no piensen que va a ser algo así de que la típica voz así lenta, profunda, que da sueño. No, sí están buenos, la verdad, sí, porque no solamente es un documental al 100%, sino también es narrativo. Es narrativo, documental y ¿cómo se llama este género de película? Intriga, no. Algo así. Misterio, de ese tipo. Sí, se va construyendo sobre sí mismo y te mantiene preguntándote qué es lo que va a pasar después. Es bastante interesante. Sobre todo en el de nuestro dilema social, que es donde vemos, como dices,
la aplicación dentro de una familia ficticia de cómo se va a desarrollar. Y sí, la neta, si ven a muchas personas, por ahí van. Están igualitas a ese de comentar, la neta. Sí. Algo que yo alego mucho luego con mis amigos es que las redes sociales tienen aplicaciones positivas y negativas. O sea, no estoy diciendo, no me voy a poner un sombrero de aluminio y decir, no sé en Facebook, no sé en Twitter. Está bien, son maneras de conectarte con las personas que amas. Pero no se la can toda, ¿no? Sí, claro. Entonces, lo que pasa es, uno necesita atención, y uno necesita validación, y necesitas amor, y necesitas estar conectado, y ser validado, etcétera. Son cosas que el ser humano tiene desde que es ser humano, desde que estaba en una tribu, desde que era cavernícola. Esos son sentimientos que ahora sí que están en el cerebro más primitivo, ¿no? Sí, es pensamiento de manada, ¿no? De sí. Tener convivencia. Entonces, las redes sociales son... O sea, los propietarios de las redes sociales tienen fines que... El fin de una red social es que consumas, de que le des atención, le des tu tiempo a su red social, para que su red social después tome tu atención y tome tu tiempo y se lo venda a alguna corporación o alguna empresa, y que esa corporación, por medio de la red social, llegue a ti. Entonces, uno como usuario de una red social es el producto. Y no es que tú como carne seas el producto, sino tu atención. Tu atención es el producto. Entonces, todos los comerciales que ves en Facebook o en Twitter, eso es la red social haciendo dinero con tu atención. Sí, de hecho, me recordaste mucho, no sé si te acuerdas del juicio de Zuckerberg, ¿no? Sí. Me acordé mucho de una de esas partes, de hecho, la quiero citar, ¿no? Le pregunta el senador a Zuckerberg. Señor Zuckerberg, si Facebook nunca va a cobrar por sus servicios, o en algún momento piensa en cobrar, dice Zuckerberg, dice, no, nunca, va a haber siempre alguna aplicación de Facebook que sea gratis. Y le pregunta, entonces, ¿cómo usted va a mantener un modelo de negocios donde no cobra? Y lo que le dice Zuckerberg, senador, mostramos anuncios. Así es como es que funciona Facebook, que es gratis. Sí. Entonces, pues por ahí va la cosa. El problema es cuando esos anuncios no son tan buenos. Y el problema de fondo es, o sea, anuncio puede haber X o Y. El problema es cómo se aseguran de que vas a tener la atención en esa red social. Las necesidades que yo mencioné hace un momento, todo eso lo obtienes en Facebook. Uh-huh. O sea, tú publicas algo y tus amigos te dan la razón, ¿no? Te dicen, ay, qué bonito te ves. Eso es validación, eso es pertenecer a una tribu, eso es sentirse amado, eso es atención. O sea, todas esas cosas las obtienes en Facebook o Twitter o cualquier otra red social. Entonces, el problema ahí es que el cerebro humano no puede ir al desarrollarse al mismo tiempo que se está desarrollando la tecnología. Sí, es que la tecnología desarrolla muy rápido. Ahí es donde entra el otro problema, ¿no? De que antes nada más tenemos que interactuar con 50 personas. Sí, y ahorita son miles. Sí, claro. Sí, eso es otro tema por su cuenta, ¿no? Que sí, hoy en día poder sentarse en una plataforma digital con audiencia y hablar puede tener repercusiones en tu vida, positivas o negativas. Uh-huh. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con eso. Pero al mismo tiempo, o sea, uno es cuidadoso como cuando se ponen esas plataformas, y al mismo tiempo cuando estás del otro lado, cuando estás consumiendo contenido digital, uno tiene que cuestionarse si lo que estás consumiendo es algo positivo. Uh-huh. Yo por lo menos sé que yo seguía a varias personas, en YouTube en específico, que empezaron a generar contenido que no consideraba ético, y yo decidí no ser parte de eso. Entonces yo creo que en medida de que más personas hagan eso, va a ser un ambiente más sano, el ambiente que hay en internet y en las redes sociales. Entonces, sí, creo que todo esto que menciono va muy de la mano con lo que mencionas de deepfake, porque deepfake es solo una herramienta de manipulación mediática, pero ¿quién quiere manipular los medios? ¿Quién quiere manipular las noticias?
partidos gubernamentales, compañías, Otros gobiernos también. Ajá. O sea, son personas que pasan, digamos, no tienen escrúpulos morales en si lo que están haciendo es positivo o negativo y solamente quieren el resultado. Entonces, sí, uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que consume. Y de hecho, algo que mencionan en estos documentales es que debería de existir una organización que regule cómo Facebook decide a quién darle anuncios y a quién no. Pues fíjate que yo más que eso, yo siento que debería haber como un sellito. O sea, más que una que regule, alguna organización que regule, porque el problema es que todos sabemos que cuando hay alguna organización siempre se inclina a un lado. Entonces no creo que sea bueno regular esto, pero al menos sí validarlo. Ponerle algún sello de, ¿sabes qué? Esta información sí está verificada. Por lo menos de parte de la misma empresa, ¿no? Porque, por ejemplo, lo de las vacunas, como era un tema bien delicado, y Facebook ya la neta ya la ha cagado varias veces, ya no quiso arriesgarse, y ahora cuando alguien publica algo sobre las vacunas, no sé si te has fijado que en la parte de abajo ponen más información sobre las vacunas, ¿no? Entonces, algo de esta forma así de un check de verificación de que si es una información correcta, sí sería bueno. Yo creo que sí, o sea, sí, por un lado es eso. Creo que tienen que haber varios pasos para que exista un ambiente digital más sano. Por un lado es eso que tú mencionas, que exista alguna manera de verificar que la información es real. Por otro lado es que uno como consumidor sea crítico antes de consumir. Sí, pero pues estamos hablando de que en la era actual, pues, digamos, la gente de 25 para abajo, para dar un rango amplio. La gente que siempre es más... Porque nosotros siempre tenemos un punto donde somos más tontos. O sea, somos los más inocentes, donde estamos evolucionando, nuestros cuerpos están cambiando, nuestros pensamientos están cambiando tan rápido de que todavía no captamos, no agarramos el callito, que es como entre los 15 años y los 25. Entonces, la neta, esa es la edad en la que cualquier persona es más tonta toda su vida. Probablemente algunos se quedan así, probablemente no. Esas son las otras opciones. Habéis dicho, probablemente algunos se quedan así y la mayoría cambia. Pero los que se quedan así, pues digamos, es la excepción. Pero es el punto en donde la mayoría de las redes sociales están llegando. La mayoría de todo lo está llegando. Entonces es como el punto en donde literalmente quieres consumir mucho contenido y no te importa el contexto. Entonces ahí es donde está como de... No tienes autocrítica porque toda tu autocrítica se está basando en lo que otros dicen. Estás siguiendo tendencias. Sí. Entonces yo digo que sí sería muy buena, por lo menos en este rango de edad, ponerle de a huevo el check de verificación. Por el punto ese de que digo, que literalmente, ahorita el problema es que no hay contexto en muchas cosas. Por ejemplo, en este video sí va a haber contexto, ¿no? Porque el contexto en un cierto tiempo te lo aprendes. Pero en un comentario en Twitter, que es la red social con el menor contexto posible, sí, es muy difícil. Por ejemplo, lea un comentario polémico en un tono burlón y se escucha como un chiste. Claro. Léelo en un tono serio y se escucha como una ofensa. Claro. Y tal vez la persona dijo, pues no, voy a describir una pendejada y... Sí. Y hay gente que se engancha de eso y ese es el problema que yo veo. De hecho, tuve una plática de eso con mi roomie hace como 3 días, en donde básicamente yo hice un tweet en donde hacía un comentario sobre body positivity. ¿Sobre qué? Body positivity. ¿Eso qué es? Este movimiento para aceptar el cuerpo de cada quien como es. Entonces, básicamente en mi comentario, yo estaba intentando compartir una idea que yo tengo respecto a ese movimiento, ¿no? Pero fue un mensaje de 120 caracteres. Sí, nada, cero contexto. Ajá, entonces, imposible. Entonces total que una persona resultó ofendida. Siempre ofendido. Y pues ya, ¿no? Me tuiteó. Y pues ya le contesté muy cordialmente, muy tranquilo, porque estaba tranquilo en ese momento. A ver, para empezar, no necesito saber el contexto, más bien dicho, no necesito saber lo que escribiste, necesito saber como el contexto de lo que querías decir. Ok. Es que eso es otro tema. Pero lo que te estoy intentando comentar es, básicamente hice un tweet
Esta persona tuvo una lectura negativa de eso, me contestó asumiendo que su lectura era mi mensaje original y yo le contesté a su respuesta dándole más contexto en cuál era mi lectura para hacer ese tweet. Total que fue una discusión muy corta, pero como que más o menos quedó clara la cosa. Pero aquí a lo que voy es, ese mismo tweet de 120 caracteres fue una plática de 3 horas con mi roomie. Entonces, es difícil compartir ideas tan complicadas en una red social tan limitada. Sí, pues es que en 120 caracteres no puedes expresar absolutamente nada más que literal lo que dice ahí. Sí. Y tú puedes leerlo con voz burlona, pensando que es un chiste, lo puedes leer con voz seria, pensando que es algo muy oficial, o lo puedes oír como que con gritos, así, como que te están gritando al oído y te vas a ofender. El que sea, piensa en esas formas de cualquier comentario y va a pasar. Sí, sí, que, o sea, no me conflictúa, solo es, o sea, es interesante que algo que fue como la conclusión de una serie de pensamientos que yo tuve ese día y que casualmente decidí compartir, tuvo una lectura por una persona que fue distinta al estándar, no sé, algo de por ahí. Ajá, a lo que yo tenía en mente realmente. Y aquí es algo interesante, ¿no? Porque son dos cosas. Por un lado es, o yo tuve la incapacidad de comunicar mi idea. No, eso no fue. Por el tipo de red social no fue. O esta persona le dio una lectura equivocada. Fue la segunda, siempre es la segunda. Ajá. Entonces es como que estas dos balanzas, ¿no? Y digo, en este caso probablemente sí fue más lo primero, pero también pasa que en otras ocasiones puede ser lo segundo, porque otra característica bastante común es que las personas más jóvenes están perdiendo la capacidad de comunicarse de manera específica, clara y con expresión. Y sobre todo lo que yo digo, entender el contexto. Porque no es lo mismo un contexto de percibir. Percibir el contexto, no es lo mismo un contexto donde estamos hablando, por ejemplo, en un club de comedia, todo el contexto es de comedia. Claro. Pero en la Cámara de Diputados se supone que todo el contexto debe ser el oficial, ¿no? Sí, claro. Entonces, aunque digas las mismas palabras, la misma frase o lo que sea, es diferente y ahí es donde... Sí, y se está perdiendo esa capacidad de, por un lado, lectura de la comunicación y por otro lado... de autocrítica también, ¿verdad? Lo que decías. Sí, entonces es complicado. Y además de autocrítica también la capacidad de expresar, porque cada vez las personas usan más memes, emojis, emoticonos para expresar cómo se sienten, que no es necesariamente malo, es una manera más visual. De hecho es bueno porque la idea del emoji era darle como el sentido, el contexto, una expresión. Darle una segunda lectura a tu mensaje original. El problema aquí es que esta segunda lectura está reemplazando el mensaje original. Entonces las personas en persona, valga la redundancia, ya no tienen esa capacidad expresiva. Bueno, no todas, ¿verdad? Claro, no estoy generalizando, pero algunas personas están perdiendo esa capacidad de comunicar. Uh-huh. Y conforme se pierde esa capacidad de comunicar, se van atrofiando ciertas partes de la comunicación que son importantes para compartir ideas, expresarse, compartir opiniones, percibir lo que la otra persona te quiere decir, etcétera, ¿no? Y yo creo que ese es un problema que no se discute lo suficiente, porque, pues sí, también, ¿no? En una fiesta yo me pongo a hablar de este proceso de comunicación y pinche vato raro, ¿sabes? Entonces, entiendo por qué está pasando, uh-huh. No está bien, no debería de ser así. Obvio que no. Y creo... para quien piense nada más eso voy a aclarar, para quien piense que sí está bien, que se pierda esta parte, no está bien. De plano no está bien. Y si piensas que sí, estás equivocado porque no está bien, porque pierdes todo el sentido de la comunicación. Y además atrofia otras cosas. La comunicación está directamente relacionada con la empatía, uh-huh. Y con las emociones. Entonces, si tú, y además toma en cuenta el contexto en el que las redes sociales te ponen. Si estás en un contexto en donde eres dependiente de atención y validación en cuántos likes tienes en Twitter, eso va a reemplazar muchas otras cosas de tu vida. El único fin de tu vida va a ser tener likes en Twitter.
Pues es que ahí es donde vemos lo de la dopamina, ¿no? Lo que vemos en el... Sí, y el problema con eso es, o sea, hay muchos problemas con eso. No deberías de ser dependiente de eso para empezar. Por ejemplo, yo conozco personas que son cercanas a mí que me han comentado que se sienten tristes porque sus publicaciones no tienen el suficiente engagement o atención. Y yo les cuestiono, en vez de decirles, ay, no te preocupes, más bien les cuestiono, ¿por qué te importa que tengan suficiente engagement? Sí, a mí sí me pasa eso, que sí me preocupa de que... Que es normal, pero tiene que haber ciertos niveles. O sea, obviamente a mí también me preocupa que me pelen, ¿sabes? Porque pero a mí aquí es donde yo voy. A mí me preocupa que no tenga suficiente impacto cuando hago las publicaciones en LinkedIn. ¿Por qué? Porque me estoy haciendo yo un portafolio profesional. Por ejemplo, lo que había comentado con otra persona, el portafolio como tuyo, pues que es más del área artística, sí necesitas un portafolio, lo que se le llama portafolio. Sí. Pero para mí, que yo no soy del área artística, que soy más del área de ingeniería aplicada, entonces necesito crear como una especie de currículum, ¿no? Entonces, a mí cuando una publicación mía no tiene tanto impacto, cuando vaya a pedir otro trabajo, yo sí voy a poner esta red social como una forma de... Claro, pero es que ahí ya estás hablando de otras cosas. Sí, ya es profesional. Sí. Ahí es por donde sí me importa. Claro, porque ya tiene más que ver con tu supervivencia. Sí. Porque que tu publicación tenga atención y validación significa a que tienes un buen desarrollo profesional. Y en un futuro un buen trabajo y dinero. Que equivale, exacto, a un buen trabajo, que equivale a dinero, que equivale a mejor calidad de vida. Pero entonces, en Facebook, donde no trabajo de esas cosas, sí. Ahí no importa, porque de todos modos ahí no tenga likes o tenga, no sé, 1 millón, de todos modos no voy a ganar nada. Claro, que ahora volvamos a otro punto, la monetización de esa atención. A mí me han ofrecido patrocinios por publicaciones en Facebook. Fíjate, qué bueno que mencionaste eso. Te iba a preguntar eso, que si has hecho contenido tú propio como para subirlo para Facebook, esas cosas. O por qué, no has dicho por qué va la parte de monetización para ti. Mira, yo no monetizo mis redes, porque a mí me gusta expresarme como me quiero expresar. Y yo no quiero, bueno, es lo que digo ahorita, ¿verdad? Pero yo no quiero limitarme a expresarlo lo que pienso, porque tampoco es que tenga ideas negativas. Solamente son ideas críticas, ideas que, digamos, tienen más hacia pues, pensar qué chingados estás haciendo con tu vida, o no con tu vida, sino en redes sociales y demás. El punto es, no quiero dejar eso de lado por tener que firmar cierto patrocinio o contrato de X empresa para redes sociales. Sí, entonces, por eso no. Pero sí he tenido la oportunidad. He tenido la oportunidad como 3 o 4 veces. La primera vez, de hecho, fue bastante curioso porque íbamos mi pareja y yo a un lugar de trampolines. Porque queríamos hacer un video de trampolines. ¿Aquí en Guadalajara? Eso fue en León. León, ok. Y pues ya, ¿no? Llegamos al lugar, nos pasamos un ratito y ya estuvimos viendo. Y le dije a mi pareja, oye, deberíamos hacer un video para YouTube en el que usamos los fursuits en este lugar. Oh, qué cool. Ajá. Sí, es bastante chido. De hecho, sí lo pensamos hacer. Entonces, esta persona, la del mostrador, le preguntamos, oye, ¿podemos hacer tal con los fursuits? Y me dice, sí, lo más seguro es que sí, pero mira, si quieres más fácil, pregúntale a ese señor, que él es el dueño. Era el dueño. Ajá, yo digo, ok. Y pues ya, ¿no? Voy con el dueño. Y literalmente, su primera idea fue, sí, hazlo gratis, ¿cuánta exposición me vas a dar? Literalmente me dijo, pásale, o sea, pásale ahorita si quieres, no te vamos a cobrar la entrada. Incluso te podemos pagar. Qué cool. Pero sí me dijeron, ¿cuántos seguidores tienes? ¿Qué tanto alcance tienen tus publicaciones? ¿Cuántos me gusta? O sea, eso se monetiza ya, ¿sabes? Y digo, yo no soy ninguna celebridad, mis publicaciones a lo mucho, la publicación que más likes tiene son como 200 y tantos, que no es tanto. O sea, tampoco es uno, pero tampoco es tanto. No está mal, siendo sincero, para el tipo de fandom que somos, o sea, la cantidad de personas que probablemente no supera los 2000, por lo menos en este continente, es bastante, es el 10%. Sí. De todo el público. Bueno, eso es en Facebook. Pero sí, en Facebook tengo un número similar de engagement. El punto es que me han salido esas oportunidades por esa audiencia que tengo.
Entonces, no sé, creo que las implicaciones morales son complicadas de eso, porque por un lado, esta colaboración es algo que yo quería hacer de cualquier manera. Así que el hecho de que este señor me diga, sí, tú pásala, nada más pues danos promoción, pues les iba a dar promoción de manera indirecta con mi idea original, que era igual ir y hacerlo. Así que no hay problema. El problema pasa cuando la persona que quiere promocionarse en tus plataformas va en contra de cierto pensamiento, cierta ética, cierta comportamiento. No sé, de algo que tú haces. Exactamente. Y el problema aquí es, ahorita te digo, ¿no? Si yo no voy a dejar que mi eje moral sea corrupto por bla, bla, bla. Pero la cosa es, vivo en un sistema capitalista. Entonces el dinero también rige muchas cosas y muchas oportunidades de vida. Pues probablemente todo, ¿no? Todo lo rige, directo o indirectamente. Claro, entonces cuando estas personas que quieren manipular la plataforma que tienes, tienen algo que todo el mundo necesita, que es dinero, por lo que mencioné, que rige muchas oportunidades de vida, pues uno se la piensa. Entonces ahí es complicado, porque ya estamos hablando del sistema económico en el que uno está condicionado y pues ahora sí que cómo se monetizan esa atención en redes sociales. Y pues no sé, o sea, se me hace bastante interesante pues eso, ¿no? Personalmente te digo, yo aún no lo he hecho, se me han presentado las oportunidades, pero por esas razones prefiero no hacerlo, porque además es como que... La libertad creativa. Sí, claro, y además, o sea, yo, siendo muy sincero, yo no me considero ni alguien popular, ni alguien influencer, ni nada por el estilo. Solamente soy un güey que vive su vida y anda por ahí. Y ya. Pero te gusta lo que haces, o sea, tú sí, claro. Lo haces porque te gusta. Claro, y lo comparto. Y creo que la gente lo siente. Entonces, eso sí creo que genera cierto interés. Más en Facebook que en otro lado, pero, o sea, no quiero que se piense que yo hago lo que hago por tener cierta interacción en redes sociales, ¿sabes? Porque no es el caso. Si yo tengo 3 comentarios, pero esos 3 comentarios son de personas que yo quiero, ya, para mí eso me da toda la validación y atención y amor que necesito. Respecto también a eso, basado en lo del documental de Netflix, lo primero que hice al siguiente día, porque yo lo vi en la noche, y al siguiente día lo que hice fue, pues literalmente, dije, no, ¿sabes qué? Como que sí estoy empezando a caer en esto. Entonces, me di cuenta de eso, lo acepto. ¿Qué puedo hacer? Pues dije, voy a apagar todas las notificaciones, porque era lo que manejaban ahí las notificaciones, que eran como la parte de la dopamina, ¿no? La droga del amor, no sé cómo se llama, de la felicidad. Y lo primero que hice, yo desactivé todos los comentarios todas las notificaciones menos 2 tipos. Una, donde se me etiquete o me hablen a mí. Y segunda, donde aparezca una foto donde yo esté. La segunda no creo que la vaya a usar muy seguido, pero por lo menos la primera pues sí, porque pues ahí quiero prestarle atención a la gente en tanto yo quiera y sea posible. Porque obviamente yo sí tengo un trabajo donde sí tengo que cumplir ciertas características, cierto horario y todo eso. Claro. Y no voy a estar en redes sociales en ese momento. Claro. Quiero que es lo que entienda la gente, entonces claro. Si no te contesto es por algo. Estoy haciendo cosas literales más importantes que estar en Facebook. Sí. Entonces, sí. Y yo creo que esa es una distinción muy importante porque la comunidad en la que estamos, el Furry Fandom, es una comunidad digital. Y es muy pequeña aparte. Ajá. Digo, 2,000 personas más o menos. Sí, o sea, es una comunidad digital, más en estas épocas de pandemia. Entonces es muy fácil perder esa, digamos, noción entre qué es tú en vida real y qué es tu ser digital, por así decirlo. Entonces yo creo que es bastante importante tener esa distinción entre una cosa y otra, ¿no? Exactamente, por lo mismo yo separé lo que es Blue, el personaje y lo que sea, sí. Y mi yo personal, mi yo real. Sí. Entonces, tengo separado. Sí, de hecho algo que yo hago mucho es que es muy raro que tenga una interacción nada más porque sea digital, ¿sabes? O sea, si yo le hablo a una persona es porque quiero establecer una comunicación con esa persona, pero, por ejemplo, ¿no? Con mi pareja. Con mi pareja yo empecé
hablar, sí, primero por Twitter, no, por Telegram. Pero como me cayó bien, mi intención era establecer una interacción en persona, ¿sabes? Entonces yo creo que eso es importante, que las redes sociales sean el medio para la interacción real y no el fin, porque cuando dejas que la red social misma y las interacciones que tienes en la red social sean el fin, estás diciéndote a ti mismo, eso es todo lo que necesito, todo lo que necesito es respuestas en mis publicaciones, todo lo que necesito son likes, y como ese es el fin real, que sería conectarte con personas en la vida real, vas a hacer algo secundario. Sí, y es algo que yo he visto bastante en personas que son populares en Twitter. Bueno, no en Twitter, en redes sociales. Sus interacciones sociales son más alianzas que otra cosa. Uh-huh. Son alianzas porque dicen, ok, tú tienes una plataforma, yo tengo una plataforma, si nos unimos nos ayudamos mutuamente. Sí. Entonces, la interacción social es el medio. Entonces, ¿te fijas cómo se dio la vuelta? Y el fin es la interacción digital. Entonces, eso es bien importante, porque lo más sano es que la red social sea el medio, pero el fin sea la interacción en persona. Que claro, no vas a hablar con todos los que te contesten en Twitter. Pero eso es a lo que llevamos. O sea, antes hablábamos como 50 personas a tu grupo y se acabó. Claro. Pero ahorita 2000 personas, 500 seguidores, hablar con ellos en persona, sí está bien canijo. Imagínate en redes sociales tratar de procesar toda esa cantidad de información. Claro, sí. Sí. Hay distintas razones. Esa es una de ellas. Otra es lo que menciono, que las personas ven, bueno, algunas personas ven las redes sociales como el fin y no como el medio. Otra razón es, como comentaba, que la comunicación se va en decadencia. Y, o sea, hay muchos factores, no es solo una cosa, es todo un sistema que envuelve a alguien para que piense y actúe de esa manera. Y ahí es donde entra lo que es el problema de lo que decíamos de los deepfakes, que es dependiendo de la noticia. Sí, sí. Y eso es una de las cosas peligrosas. Había otro documental, no sé si lo llegas a saber, era de Nova, así se llamaba la productora, Nova. Se llamaba La Ciberguerra, el futuro de la ciberguerra, algo así. No lo he visto. Y ya de cuenta que trataba algo similar a esto, y básicamente mencionaba que pues antes las armas de destrucción masiva eran bombas nucleares, gases químicos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ahorita, literal, enviar, por ejemplo, un estudio donde sale un tipo en un laboratorio, todo montado, con bata blanca, y diciendo que las vacunas son peligrosas, no manches, eso va a matar de huevo, va a matar más gente que una guerra mundial. Sí. Y ya pasó de que literalmente ha muerto más gente por noticias falsas que por guerras mundiales. Sí, y creo que por eso es tan importante que cada uno desarrolle un juicio crítico. Uh-huh. Y el problema, uno de los problemas por los que no pasa eso, es lo que llaman el status quo. Uh-huh. El status quo ahorita es las personas, digamos, normales, entre comillas, o lo socialmente aceptable es tener tus redes sociales, compartir lo más que puedas, buscar esa interacción, quejarte lo menos posible y básicamente aparentar que todo está bien. Uh-huh. Y dar tu mejor cara, ¿no? O sea, métete a Instagram y todo el mundo vive de maravilla. Entonces, el problema con el status quo con ese status quo es que da muy poco espacio para el cambio. Uh-huh. Da muy poco espacio para que ideas más críticas reboten con otras personas. Y más bien cuando alguien da algo crítico, de verdad crítico, más bien se ve como algo negativo y tiene cierto rechazo social, porque ven a esa persona como un outsider, ¿sabes? Es como que, ay no, pues ese es el güey que se la pasa hablando de redes sociales o de manipulación mediática en las pedas, ¿sabes? Y bueno, que claro, hay lugar y tiempo para todo, ¿no? Pero sí hay cierto rechazo por eso. Y aquí la cosa es, ¿a quién le conviene que haya ese rechazo?
a las redes sociales. Sí, o sea, el dueño, al Porque, que te va a vender. claro, porque que haya ese rechazo a un juicio crítico significa que el status quo prevalecerá y seguirá igual. Y a quien está arriba le conviene que las cosas sigan igual. Entonces, pues ese es un problema. Y la solución queda en cada uno de nosotros. Pues ahora sí que educar poco a poco, compartir este tipo de ideas y pues esperar lo mejor. Entonces, Cada quien es responsable de sí mismo. sí, hasta donde hace las acciones. Sí, porque esto es como en micro, ¿no? O sea, esto estamos hablando de una persona. Uh-huh. Pero si lo llevamos a algo más macro, ya es una movilización social. Que ya está ocurriendo. Va muy lento, pero está ocurriendo. Por el otro lado, micro sería un tierraplanista. Eso sería lo micro. Lo macro es el grupo de Facebook de 20,000 tierraplanistas. Pues sí. Entonces, son dos fuerzas que están yendo pues en choque. Uh-huh. Y a mí eso se me hace bien interesante. O sea, ya independientemente de las implicaciones morales que tenga, se me hace muy interesante que eso esté pasando hoy, ¿sabes? Y que estemos vivos y nos toque vivir eso. Es como que... Pues es que nos está tocando, ¿cómo se dice? Nos está tocando desde lo que fueron las redes sociales sin filtro hasta una máxima censura. Y aquí, fíjate, y aquí es donde yo comenté en un podcast pasado, creo que fue el pasado, yo comenté de que la primera tendencia fue hacer el algoritmo normal, el algoritmo secuencial por tiempo, ¿no? En redes sociales. Luego salió el algoritmo que es por interacciones, que es ese tipo de algoritmo, ¿no? De que le da prioridad a lo más importante, lo más interesante. Y de ahí, a partir de eso, nació lo que es ¿cómo se llama? La cultura de la cancelación y todo eso. Donde la idea era que, bueno, la idea fue de cancelar a las personas por algo que dijeron hace 10 años. Es una pendejada. Sí. Y yo siento que la siguiente evolución de eso va a ser cancelar a las personas de ese tipo de contenido. Yo siento que es lo que va a continuar, porque sí, a ti tú como red social, independientemente de cuál sea, no te es tan bueno que lleguen al extremismo, pero tampoco que por un detallito se haya cancelado una persona. O sea, lo más probable es que quien no esté de acuerdo con ese contenido, ¿sabes qué? Si este grupo no está de acuerdo con el contenido de esta persona, a este grupo me lo quitas de todo el contenido relacionado a lo que esta persona hace. El problema con eso es que se empiezan a polarizar las opiniones y las ideas. Sí, el extremismo, pero pues es cuando te enganchas más con redes sociales. Sí. Y es cuando vendes más, que es la idea. Sí. Ajá, exacto. Eso es benéfico para la red social, no para la población. No, porque a nadie importa la población mientras la red social siga ganando dinero. Digo, la red social es lo único que le debe de importar a la red social en este momento, es la misma red social. Sí. Si dejan de ganar dinero es un problema. Sí. Pero ya hablando de eso de manejar todo como fríamente con números. Porque si hablamos de lo que es también ética, pues ahí es donde se importa a las personas, ¿no? Claro. Sí. Sí, y a las personas deberían importar las personas. Entonces, creo que es ahora sí que una labor social compartir ese tipo de ideas para que pues cada vez haya más conciencia al respecto. Y que no ser simplemente un espectador de un juego que está pasando enfrente de ti, que te está afectando y del que no tienes poder. Entonces, de una u otra manera te hace ser partícipe del cambio. Que claro, una sola persona pues, tampoco va a ser gran cosa, pero si una persona empieza a hablar y luego otra empieza a hablar y así sucesivamente, es cuando se llegan a las pues una revolución ideológica, ¿no? Sí, pero pues también hay que ver el medio por el cual se hace. Por ejemplo, no sé si te acuerdas de esta página de que es para firmar peticiones, ¿no? Sí. ¿Cuál es esta página? Dice, sí. Y la verdad, ve la mitad de las peticiones que firma la gente, no sirve para nada. Claro. Siendo sincero, poner tu correo, nombre y no sé qué otra cosa en estas páginas no va a cambiar de nada, no va a evitar que los manatíes se extingan. Claro. Evitar comprar los productos que a ti tanto te gustan
donde tengan que pescar en esa zona para obtener los productos que te gustan, eso sí cambia. Sí, sí. Sí, claro, sí. Sí, hay de Pues, acciones a acciones. Sí, hay de acciones a acciones. Y bueno, estuvo interesante lo de la parte de animación, es prácticamente lo único en lo que desarrollaste ahorita, ¿no? Es tu principal feeling, lo has hecho ya por mucho tiempo, no me imagino. Sí, pues de animador llevo ya como 4 años. Profesional llevo apenas como año y medio. Entonces soy un junior. No, pero y aparte de un año y medio, pues con lo de la pandemia, me imagino que sí te has puesto ahí en picudo para eso. Sí, 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 sí. La verdad es que ahorita ya siento que me puedo desarrollar en distintos puestos. Que es, pues suena así como cualquier cosa, pero desarrollarse en distintos puestos es difícil. Fíjate, yo si tuviera una gran empresa de lo que sea, que necesitara animación, yo quiero que contrataré gente como tú, que tenga nada más poquita experiencia, que para que sepa manejar los programas, pero no tanta como para que ya se haya formado un camino así de que se haya casado con uno, sino de que alguien que puedes tú Sí, hacer que se molde a tu visión. sí, siento que ser versátil es más importante que ser muy bueno en una técnica. Porque cada proyecto es distinto. Y aparte como va cambiando la tecnología. Y ajá, exacto. Las herramientas cambian, las necesidades cambian y cada cliente tiene diferentes peticiones. Así que si eres muy bueno en una técnica, claro, vas a encontrar trabajo de esa técnica, ¿no? Pero te deja menos libertad de cómo resolver las cosas. Entonces, a mi parecer, ser versátil es más importante que ser especialista. Y yo también pienso lo mismo. Obvio, sí tener una especialidad en algo, Claro, sí. pero no es dejar de ser flexible. Sí, digamos que dentro de la industria abarcar como un campo general del conocimiento en donde si te piden hacer algo, no eres especialista, pero estás encaminado a saber cómo hacerlo, investigas un poco y lo puedes hacer, pero en ese círculo del conocimiento digamos que estar especializado en una cosa, ¿no? Eso creo que es un equilibrio bueno entre ambas cosas, entre ser especialista y ser específico, porque además cuando eres especialista piensas de maneras divergentes, de maneras más creativas. Sí. Encuentras distintas soluciones al mismo problema, que es bien importante porque si te sale un problema, por ejemplo, si me salió un problema en la animación de After Effects y yo solo supiera hacer After Effects, solo tengo una manera de pensar lineal de cómo resolver ese problema. En cambio, si ese problema, digo, puedo meterle un modelo 3D, puedo meterle animación 3D, puedo hacer motion graphics, puedo ilustrar, puedo bla, bla, bla. Son distintas maneras de atacar un mismo problema. De alguna manera es más funcional que la otra, obviamente. Exactamente. Ajá. Sí, fíjate. Bueno, es que es una de las cosas que dicen, es más difícil. Bueno, es lo que yo he notado, que para resolver un problema, mucha gente ya tiene un procedimiento. Siempre tiene un procedimiento y nunca lo cambia, ¿no? Uh-huh. Y lo que yo siempre he dicho es que es mejor contratar a alguien que sea más creativo que a alguien que tenga una estructura sólida, porque si le surge un problema, y me ha tocado en exámenes, que surge un problema que no estaba en la forma en la que tú lo viste, si no eres creativo, te vas a perder, te vas a enfrascar en que es un problema imposible de resolver. Uh-huh. Y la creatividad siempre es mucho más difícil de encontrar que un procedimiento, porque cualquier persona puede aprender un procedimiento, el que sea, ¿no? Sí. Lo puede aprender y perfectamente hacer el mismo procedimiento, pero cuando cambia un poquito ya perdió. Sí. Entonces, es mejor conseguirte en mi gusto, mejor conseguir a alguien creativo para resolver necesidad de algo, que alguien que sea muy profesional, muy especialista en ese mismo problema y no pueda hacer otras cosas. Sí, creo que la creatividad es un hábito. Yo mismo tengo periodos en mi vida en donde soy más creativo que otros. Uh-huh. Creo que también depende mucho del contexto en el que estás. Sí, sí, bastante, de hecho. Si estás en un contexto en donde te están pidiendo algo muy técnico para mañana y ya tienes la técnica, pues no te vas a poner a pensar en cómo hacerlo. Uh-huh. Lo haces como lo sabes hacer, lo entregas porque es lo que te pidieron y hasta ahí. En cambio, vámonos a los dos extremos. Si te piden algo que tienes que hacer con una técnica que ya sabes, pero te lo piden para hoy en 3 horas,
y la técnica que tienes dura un día, si aceptas el reto, a huevo vas a encontrar una manera de hacer más eficiente el proceso. Yo ahí lo pondré más como no aceptes un reto que sabes que no puedes ganar. Porque, o sea, si... Depende, es que depende. Es el mismo problema. Si lo necesitas hacer en 3 horas y nada más sabes hacerlo en 8 y no sabes hacer otra forma, mejor no te metas en eso. Pero tampoco lo dejes de lado. Es que depende, porque si hay momentos en los que, digamos, puedes hacer un breakthrough en lo que ya sabes y encontrar algo más eficiente. Entonces, ese es un lado de la moneda, ¿no? Otro lado de la moneda es, hazlo cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Entonces, cuando tú quieras, vas a ser creativo. Ah, sí, porque es que te enfadan de hacer lo mismo de la misma forma, ¿no? Claro, y da tiempo para divagar y para aburrirte. Y divagar y aburrirse es manera de ser creativo también. Sí, es donde nacen las genialidades, las ideas. Sí, entonces la creatividad se puede dar de distintas maneras. Es un hábito y yo creo que todas las personas pueden desarrollar esa parte de ser más creativo. Yo soy zurdo, entonces digamos que tengo... también. Ajá. Entonces dicen por ahí que los zurdos tienen más facilidad en ser creativos. Sí, pues se la tienen que pelar más para hacer usar las cosas de los diestros, sí. Exclusivamente de diestros. Sí, entonces eso está padre, ¿no? Pero también, o sea, eso es uno de los factores. No todo el factor, ¿no? O sea, no es un gen. No es algo con lo que nazcas. Es algo que se puede desarrollar. Entonces ser creativo creo que es bastante importante. Yo diría que es lo más importante. Muchas cosas, o casi todas, nacieron de la creatividad, ¿no? De hacer algo, de buscar la forma de hacer algo más fácil, no sé. Y de eso, creo que es el dicho, ¿no? De busca a alguien flojo para hacer una tarea y encontrar la forma más fácil de hacerla, ¿no? No sé. Sí. Pero sí. Obviamente flojo no se refiere a que sea perezoso y no lo vaya a hacer. Sino se refiere a alguien que busque la forma más fácil de hacerla. Sí, claro, sí. Sí, de hecho sí me pasó, por ejemplo, yo en lo personal, en cuanto a esta parte de la creatividad, últimamente fue uno de los Fursuits. Yo cuando quise hacer el mío, dije, no, pues primero voy a investigar, ¿no? Y lo clásico que yo ya tengo siempre estructura como para hacer las cosas. Primero, o me aviento a hacerlas directamente, o si por lo menos tengo conciencia de que va a ser complicado, prefiero investigar primero, ¿no? De cómo hacerlo. Entonces empecé a investigar cómo hacerlo, qué técnicas se usan, qué materiales se usan. Y el problema era que todas decían, es que hay un problema, el calor, de que es un traje que es muy caluroso, ¿no? Porque prácticamente es una esponja que te envuelve la cabeza, una cobija. Y eso es muy cálido, a mí no me gusta el calor, entonces lo que dije, no, pues ¿sabes qué? ¿Qué formas hay para hacerlo más fresco? Para hacerlo por lo menos que no se caliente tanto, que no sea tan caluroso. Y ya me salió la parte esta de las de resina, unas que están hechas así de sólidas, no sé si las has visto. Sí, las ubicas, ¿no? Sí, las he visto. Y dije, no, pues ok, ¿y cuál problema hay en eso? No, pues es que el problema de eso es que si se te llegan a caer o las golpeas con algo se quebran, rígidas, ¿no? Son rígidas. Y dije, no manches, entonces no puedo hacer eso. Pero tampoco voy a hacer una tradicional, entonces dije, ¿cómo hago para encontrar la solución al calor? Entonces, lo bueno es que yo estudié pues ingeniería, ¿no? En mecatrónica hice hacer modelado y piezas en tercera dimensión, otras cosas. Y dije, en Chile no sé modelar a mano, físicamente no sé cortar la esponja, no sé hacer escultura. Pero sí sé usar la computadora. Y sí sé fabricar objetos. Entonces, ¿cuál fue el primer problema? Encontrar la forma de hacerlo más encontrar la forma de que no se rompa, pero tampoco sea caluroso. Entonces voy a hacer una esponja tridimensional, no sé, con 3D y lo que sea. Entonces, segundo problema, no sé hacer escultura. No, pues no hay problema. Voy a buscar un modelo y lo voy a modificar para que dé lo que yo necesite. Tercer problema, ahora tecnológico. ¿Cómo rayos lo hago en físico? Porque la impresora que yo tenía estaba muy pequeñita, es de 20 por 20. Dije, no manches, necesito algo del tamaño de un casco más grande, mucho más grande. Pues ni modo, hay que hacer una impresora más grande. Y construir una impresora mucho más grande para hacer estas piezas, ¿no? Todavía la sigo haciendo por secciones por el tiempo, el problema del tiempo. De que no es tan bonito perder una pieza que lleva casi una semana imprimiéndose por un problema. Entonces, para evitar que cualquier cosa salga alrededor, en cualquier segundo falle, pues entonces las corto en piezas. Ese fue otro problema que me di cuenta de no hacerla grande para evitar problemas. Y al final resultó pues que
las full que yo hago sí son muy pesadas. Siendo sincero, están muy pesadas, pero no tanto, no tan pesadas. Pues si las puedes cargar y estar cómodamente con ellas, pero ya no te acaloras tanto. Entonces yo busqué la forma de resolver el primer problema que a mí me hacía. Me tomó mucho tiempo resolverlo, pero la ventaja es que yo sé que si lo resolvía de esa forma, lo puedo pasar a otros tipos de cabeza. Y si es lo que hice, las últimas que he hecho, bueno, de hecho, todas las que hice, desde la primera que hice, bueno, la primera sí la hice rígida, y se me cayó y se quebró un lado. Y a todas las que hice, las hice con esa técnica y funciona perfectamente, es muy buena, hago lo que yo quiero, exactamente más o menos como quiero. Resulta que sí es bastante sólida. Si se te cae, pues no hay tanto problema. O sea, tampoco es que sea resistente que te lo puedes poner encima, pero no te da calor. Yo resolví el principal problema, el calor. Y de hecho, para la parte del traje completo, entonces ya estoy pensando yo hacer un sistema de refrigeración líquida. Y si funciona, y ahora el problema era cómo hacerlo compacto, pues dije, de modo, voy a tener que usar una mochila. Pero ya con esas dos cosas yo resolví los dos problemas principales, o sea, el problema del calor y el problema de que no sé hacer escultura. Nada más es más fácil, pero, o sea, sí, tuve que ingeniarme, tuve que ser creativo para resolver el mayor problema de esos trajes. Sí, fue encontrar soluciones conforme va presentándose, ¿no? Y es que también ahí es donde entra lo de, ok, está bien que tienes un problema y necesitas ser creativo, pero a veces del error aprendes también mucho. Y ese es el problema que mucha gente tiene, ¿no? De que contratan a alguien creativo y les molesta cuando se equivocan. O sea, no quieren que se equivoque, pero también no es una parte de aprender de cómo no hacerlo. Porque estoy seguro que esta persona no va a volver a cometer dos veces el mismo error. Claro, yo más que error lo veo como experimentación. Sí, porque hay procesos que no existen. Exactamente. Los trajes, los surges en principal, la Forge no hay un proceso específico para hacerlo. Hay similares que puedes adaptar, pero no hay uno específico. Claro, sí, yo creo que el único error sería si estás si estás intentando imitar un proceso que ya existe y no lo haces como ya está determinado. Eso sería un error en hacerlo como está determinado. Pero en ese error de que no lo hiciste como era, puede que encuentres otra manera. Entonces no es un error, realmente fue un experimento que puede salir bien o mal. Sí, yo creo que eso es muy importante porque es una parte de la creatividad. Sí. Pero bueno, es un proceso creativo bastante largo, no hay un camino definido, solamente sé que implica muchas cosas, ¿no? Sí. Implica una persona, implica que va a tomar tal vez un poco más de tiempo la primera vez. Nada más la primera vez siempre va a tomar un poco más de tiempo que otro proceso, pero encuentras las soluciones. Encuentras las soluciones para muchos problemas que antes no tenías visualizado que existían o que no te habías dado cuenta hasta que pasaron o que simplemente los dejabas pasar y encontraste la solución para eso. Sí. Y pues, no sé, ese es el proceso creativo. Y aplica en investigación, aplica bien mucho, en ciencia aplica bien mucho. Casi toda la medicina fue así. Sí. Y creo que otra cosa importante también es que entender que la creatividad va de la mano con la racionalidad, porque si no tienes cierta estructura lógica y racional para poner en orden tus ideas creativas, esas ideas creativas van a flotar. Y te pierdes en el proceso. Y nunca se van a hacer un método, porque para hacer un método tienes que ser lógico y tienes que ser racional y metódico. Por eso el método científico, pero es hasta ahí es donde empieza y es donde termina. Ajá. Porque todo lo que implica en la parte de adentro, pues tú lo desarrollas. Sí, es como, por ejemplo, mi pareja, y también tengo varios amigos que son muy creativos. Luego me he percatado que muchas veces las personas creativas tienen un poquito el problema del orden, porque en su creatividad pues se dejan fluir, ¿no? En lo que es la creatividad. Creo que también tengo ese problema. Ajá. Un gran problema para algunas personas. Entonces, por lo menos con mi pareja sí le he intentado ayudar a que sea tenga un poco más de orden en su creatividad. ¿Esto qué significa? Significa que si tienes tu escritorio, que es tu espacio de trabajo, lo que yo hago, porque yo también suelo ser bastante desordenado, es a la hora de que vas a trabajar,
por la memoria del trabajo y demás, sí vas a tener las cosas desordenadas. Pero sabes dónde están. Ajá. Pero una vez que terminas, limpias, recoges y tienes como las cosas más ordenadas, porque para el día siguiente llegas y encontrar tu espacio ordenado, digamos que es un canvas en blanco para volver a ser creativo. Pero para un nuevo proyecto, ¿no? Sí. Entonces, eso para mí es un equilibrio entre la racionalidad y la creatividad. Y creo que si se complementan ambas cosas, una persona es mucho más productiva que simplemente yendo a un lado de la balanza, porque si eres demasiado racional y no das oportunidad de divagar y de ser creativo, pues te vas a estancar en únicamente lo que ya está hecho. Por otro lado, si eres únicamente creativo, pero no tienes tantito orden en tu creatividad, esa creatividad va a ser efímera, va a ser en el momento, va a ocurrir, pero no la vas a poder replicar de nuevo, porque va a ser, digamos... Sí, se te acaba la... O sea, se cuenta que se fuma la idea y... Es como... Es la intuición contra el método. El método es racional y el método lo puedes medir, lo puedes hacer un proceso. Sí, es algo cuantificable. Ajá. Mientras que la intuición es... Estás haciendo una pintura y por intuición dices, siento que le falta este color en este lado. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? No hubo un método, hubo intuición, fue algo que sentiste y fuiste creativo. Entonces, yo creo que debe de haber un equilibrio entre, tienes un método ya establecido, pero en ese método hay maneras, hay momentos en los que puedes dejar fluir la creatividad. Que de hecho esto es algo que yo hago en mi trabajo. O sea, mi trabajo me obliga a hacer un equilibrio entre ambas cosas, porque al ser una producción animada tienes que seguir ciertas jerarquías, ciertos métodos, ciertas técnicas, etcétera, pero también tienes que ser creativo. Y también saber comunicar eso, ¿no? Por eso es lo que también es importante. Sí, muy importante, muy importante, sí. Muy importante, porque si te preguntan, oye, ¿cómo hiciste que la animación se viera de esta manera? Pues tienes que saber comunicarlo y solo lo comunicas si es un método. Porque si lo haces por intuición, la intuición tiene esto que es difícil de comunicar. No les vas a decir, pues lo sentí. ¿Sabes? Entonces es como que, sí, mira, estaba en esta parte del proceso y creí que se veía más natural. Entonces le movía esto. ¿Sabes? Es un equilibrio entre creí, que es la intuición, y le movía esto, que es la parte metódica. Entonces, algo que me gusta mucho de mi trabajo es que me hace ser la conexión entre esas dos cosas. No sé, se me hace muy interesante eso. Es satisfactorio poder equilibrar las dos cosas. Sí, hasta cierto punto. Pero, sí. Oye, pues la neta sí estuvo interesante. Creo que aquí le paramos, ¿no? Sí, ya van a ser 3 horas. No. Bueno, casi, no sé. Pero yo digo que aquí ya le paramos, entonces, primero, ¿algún consejo para estudiantes o quien sea? Pues, creo que para hacer para lo que sea. Un resumen, ser más crítico con lo que consumes en donde sea que consumas contenido digital. Tener un criterio propio. También, si quieres dedicarte a algo creativo, creo que hoy es un buen momento para hacerlo. Y pues no sé, simplemente no sé. Eso que creo que, y por lo menos yo antes de estudiar animación, sí tenía un poquito este estigma de que me lo metieron mis papás realmente, de que, sí voy a poder encontrar trabajo y demás. Pero la verdad es que sí, la verdad es que hay trabajo, lo tienes que buscar, no es fácil, pero la verdad es que en ningún campo laboral es fácil. O sea, a lo mejor hace 10, 15 años, ok, sí, estudiabas medicina y le vas a tener fácil, pero hoy no, hoy si eres médico, incluso como médico te va a costar trabajo encontrar un empleo. Sí, pues que puedes terminar, digamos, desde el hospital premium más caro de tu país, de tu ciudad, o terminar en una farmacia de la esquina de 35 pesos la consulta. Entonces,
Sí, solo sigan su intuición, pero pónganle cierta racionalidad a esa intuición. Sí, yo nada más, basado en eso mismo, me acuerdo de un dicho que creo que lo vi en una película de DC. No recuerdo el nombre de la película, era de la Liga de la Justicia, pero decía, no creas nada de lo que escuches y solamente cree la mitad de lo que ves. Que por ahí, porque la verdad sí está bien difícil saber qué es real y qué no. O mejor dicho, qué tanto es algo real. Sí. Porque lo que decían, una historia mal contada, cualquiera es un villano. Sí. Y una historia, un villano bien contado es un héroe. Pasa lo mismo, o sea, no solamente lo que dices tú, ten un buen sentido de crítica. Redes sociales, ¿dónde te siguen? O mejor no. Pues puedes dejarlas por la pantalla, te las paso para que las escribas. No sé cómo ponerlas en la pantalla, pero las pongo en la descripción. Ok, sí. Pues básicamente mi Twitter y Facebook. Y ya. A ver, nombres. En Twitter estoy como just con una E al final. Juste_JACKIE, Jackie. Y en Facebook, pues es mi nombre, Hugo López Valdés. Y ya, va. Ok, genial. Bueno, entonces, pues muchas gracias. Ahí, Bye. un gusto.